La triste historia de Valentín Trujillo no es cualquier cuento, ¿eh? Es de esas que empiezan con aplausos, fama y reflectores, pero terminan con un golpe seco que nadie veía venir. Un infarto fulminante le arrebató la vida, dejando atrás no solo una carrera llena de éxitos, sino también muchas preguntas en el aire. Hoy vamos a descubrir quién fue realmente ese galán del cine y la televisión que conquistó a medio México. Así que quédate, porque esto se va a poner bueno y también medio doloroso. Porque sí, Valentín Trujillo no fue cualquier actorcito improvisado. Fue de esos que le entraban a todo: actor, guionista, director, productor. O sea, el hombre era todólogo en el cine mexicano. Y ni se diga del porte, porque también fue galán de cine, de fotonovelas y de televisión. De esos que hacían suspirar a más de una. Su nombre quedó bien marcado gracias a películas como Perro Callejero, que se volvió todo un clásico popular, y el melodrama Juana Iris, que también dio mucho de qué hablar. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. Hoy les traemos una historia que está cargada de éxito, de pasión por el cine, pero también de un final que pega duro. Vamos a hablar de Valentín Trujillo, un hombre que prácticamente nació, creció y vivió entre cámaras, sets y libretos, y que tristemente también encontró su último suspiro en medio de esa misma vida que tanto amó. Así está bien. Con Bernardo nunca hubiera... Porque no estamos hablando de cualquiera. Este señor hizo películas que llenaban salas, que dejaban buena lana y que lo colocaron como uno de los rostros más conocidos del cine mexicano. Ganó premios, se ganó el respeto de la industria y hasta produjo Rojo Amanecer, una película que, para muchos, es de las más importantes en la historia del país. O sea, palabras mayores. En este video vamos a meternos de lleno en su historia, sus triunfos, sus romances, sus tropiezos, y ese final que, aunque nadie quería, terminó marcando su destino. Pero antes de seguirle, ya saben cómo es esto. No se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su buen like, porque eso nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias que están de no creerse. Ahora sí, si ya traen su botanita, su refresquito o lo que se les antoje, pónganse cómodos, porque esto apenas empieza. Rafael Valentín Trujillo Gascón, así, con nombre completo de esos que suenan importantes, nació en Atotonilco el Alto, Jalisco, un lugar que, sin saberlo, estaba viendo nacer a una futura estrella del cine mexicano. Desde chiquito, la vida lo rodeó de ese ambiente artístico, porque pertenecía a la famosa dinastía Gascón de Anda, una familia que ya traía el cine en la sangre. Sus padres tuvieron 7 hijos, y aunque había de todo en la familia, Valentín era el mayor de los hombres, o sea, el que llevaba cierta responsabilidad encima. Y como era de esperarse, no fue el único que se metió al mundo del espectáculo, porque varios de sus hermanos también siguieron ese mismo caminito. Como dicen por ahí, el talento ya venía de fábrica. Y ahí es donde empieza realmente esta historia. Una historia que, aunque brilla mucho por fuera, también guarda sombras que pocos conocen. Es mucho dinero. Y ojo con esto, porque lo de Valentín no fue casualidad. Este hombre prácticamente llegó al mundo ya con contrato en mano. Literal. Tenía apenas 2 meses de nacido cuando apareció en la película El Lobo Solitario. Sí, así como lo oyes, ni hablaba, ni caminaba, pero ya estaba frente a las cámaras. Y como si fuera poco, a los 2 años volvió a aparecer en El Jinete, una película que hizo historia por ser la primera en tercera dimensión en México. O sea,
El chamaco ya estaba en proyectos grandes desde pañales. Y no era coincidencia, ¿eh? Todo esto estaba bien acomodado, porque esas películas las dirigía Vicente Oroná y las producía nada más y nada menos que su abuelo, Valentín Gascón de Anda. O sea, la mesa ya estaba servida desde antes de que el niño supiera lo que era el cine. Y es que su abuelo no solo era una figura importante en su vida, era su ídolo. Valentín disfrutaba ir a los sets, ver cómo se armaban las escenas, cómo se movía todo ese mundo. Y claro, como buen niño aplicado, si sacaba buenas calificaciones, sus papás le daban su premio: dejarlo aparecer en las películas. Nada tonto el muchacho. Pero ya cuando la cosa se puso seria, fue a los 7 años, cuando hizo su debut formal como actor infantil en El Gran Pillo. Ahí ya no era el niño que salía tantito. Ya empezaba a agarrar forma dentro del cine. Y luego vinieron más proyectos como Atrás de las nubes y La risa de la ciudad, donde curiosamente también lo dirigía su tío. O sea, la familia entera estaba metida en el negocio. Esto ya parecía empresa familiar, pero con talento de verdad. Y espérate, porque aquí se pone bueno. En 1962 participa en El Extra, nada más y nada menos que junto a Mario Moreno Cantinflas. Sí, el mismísimo Cantinflas. Y no solo compartieron escena, el hombre se ofreció a ensayar con él. Imagínate el nivel de escuela que traía Valentín desde chamaco. Eso no lo tiene cualquiera. Luego siguió trabajando en producciones importantes, incluso internacionales, como El Mal, en 1966, donde compartió créditos con actores estadounidenses. Pero lo más interesante es cómo él mismo lo veía. Para Valentín, actuar no era una carga, no era presión, era como jugar. Claro, tenía que aprenderse sus diálogos y cumplir, pero dentro de todo eso había cierta libertad, cierta naturalidad que se le daba desde niño, y eso se nota. Después de toda esa etapa de infancia frente a las cámaras, decidió hacer algo que pocos en su posición hacen: parar tantito y enfocarse en estudiar. Sí, porque aunque ya traía la fama tocándole la puerta, también tenía una familia que le exigía tener una base sólida. Pero como dicen, lo que es para uno, ni aunque se quite. Porque en cuanto cumplió los 18 años, regresó con todo. Y no en cualquier papel, ¿eh? Le dieron su primer protagónico en Las figuras de arena, dirigida por Roberto Gabaldón. Y ahí fue donde muchos dijeron: este muchacho no es promesa, es realidad. El talento que traía en la sangre, más todo lo que había aprendido desde niño, empezó a dar frutos. Y no solo eso, porque además de actuar bien, tenía presencia, tenía porte, y se empezó a posicionar como uno de los galanes del momento, de esos que no solo actuaban, también conquistaban miradas. ¿El clima en Brasil? No sé, me imagino que nevando. Eso sí, no todo fue perfecto. La película no fue un éxito comercial como se esperaba, pero aún así, el talento de Valentín no pasó desapercibido. Tanto así que terminó ganando la Diosa de Plata como revelación. Y ahí fue cuando su nombre empezó a sonar con más fuerza. Ya no era solo el niño actor, ahora era una figura en ascenso. Pero aquí viene el detalle, porque mientras su carrera iba en su vida, su familia le tenía una condición bien clara: terminar sus estudios. Su papá, que era abogado, no quería que todo se quedara en el mundo artístico, y Valentín, aunque ya estaba metido hasta el cuello en el cine, cumplió. Se organizó, tomó proyectos, pero también se puso las pilas, y terminó graduándose en Derecho en la UNAM. Eso sí, el título quedó más de adorno que de otra cosa, porque ejercer lo que se dice ejercer nunca lo hizo, porque al final lo suyo, siempre fue el cine. Y cuando terminó la carrera, no lo dudó ni tantito. Se entregó por completo a las artes escénicas, donde ya estaba más que acomodado y listo para lo que venía, que créeme, apenas se estaba poniendo interesante. Y mientras muchos apenas estaban tratando de abrirse camino,
Valentín Trujillo ya iba volando. Su carrera no solo crecía, se disparaba. Llegó a participar en más de 140 películas. Sí, más de 140. Una locura total. Era de esos actores que no paraban, que siempre estaban en un set, en una historia, en una producción. Prácticamente vivía dentro del cine. Pero aquí viene lo interesante. Valentín no era solo el típico actor que llega, dice sus líneas y se va. No, señor. Él conocía cada rincón del proceso cinematográfico, desde cómo se arma una escena, cómo se mueve la cámara, hasta cómo se construye una historia desde cero. Y claro, con ese conocimiento, era cuestión de tiempo para que dijera, yo también quiero mandar aquí. Y así fue. En 1983 se lanzó como director con la película Un hombre violento. Y ojo con esto, no fue algo improvisado ni hecho al aventón. Esa película tardó 6 años en concretarse. 6 años de estarla cocinando, afinando detalles, armando la historia. Y como ya era costumbre en él, no solo dirigió, también protagonizó la cinta y escribió el guión junto a su primo Gilberto de Anda. O sea, Valentín no soltaba el control. Él quería estar en todo. Y cuando agarró la silla de director, no la soltó fácil. Se aventó 9 películas en formato grande, en 35 milímetros, además de otros trabajos en 16 milímetros que terminaron circulando en video. Y ahí fue donde empezó a marcar su estilo. Porque sus historias no eran ligeritas ni para pasar el rato. No, a él le gustaba meterse en temas duros, en lo que se vivía en la calle, en la realidad que muchos preferían no ver. El tiempo se encargará de aclarar todo. Un ejemplo claro fue Ratas de la Ciudad, una película que se metía de lleno en el mundo de los niños delincuentes. Un tema pesado, incómodo, pero real. Y aunque era un melodrama intenso, le trajo reconocimiento internacional, tanto así que en Las Vegas lo nombraron ciudadano honorario y hasta le dedicaron un día con su nombre. Imagínate el nivel. Luego vino Cacería Humana, donde se metió con la historia de una criminal serial. Nada sencillo. Y después, Violación, un thriller bastante crudo, donde un fotógrafo sigue la pista de un delincuente sexual que, por lagunas legales, no puede ser encerrado. Y esta sí le pegó fuerte, porque gracias a ese trabajo recibió una nominación al Ariel por argumento original y guión. O sea, no solo hacía cine, lo hacía bien. Y por si fuera poco, en Secuestro de un periodista se aventó una crítica directa, sin rodeos, sobre temas políticos y corrupción. Algo que no cualquiera se animaba a tocar tan de frente en esos tiempos. Valentín no le sacaba a lo incómodo. Al contrario, ahí se metía con todo. Y claro, no estaba solo en estas aventuras. Se rodeó de pesos pesados del cine mexicano como Mario Almada, Rafael Inclán, Humberto Elizondo y Angélica Chaín, entre muchos otros. Era como una reunión de puro talento, de esos que ya traían tablas de sobra. Pero Valentín no se conformó con brillar él solo. También quiso abrirle camino a otros. A través de su productora cinematográfica Sol, empezó a apoyar proyectos de nuevos cineastas, impulsando películas como Policía de Narcóticos, Olor a Muerte, Pandilleros y En Peligro de Muerte. O sea, no solo construyó su carrera, también ayudó a levantarla de otros. Y ahí es donde te das cuenta. Valentín Trujillo no era solo un galán de pantalla. Era un hombre que entendía el negocio, que se movía con inteligencia y que sabía exactamente dónde meter las manos para dejar huella. Pero
Como pasa muchas veces en estas historias, cuando todo parece ir en su vida, es cuando la vida empieza a preparar el golpe más fuerte. Y aunque ya con todo lo que había hecho Valentín Trujillo tenía su nombre más que asegurado en el cine mexicano, todavía le faltaba ese golpe definitivo, ese momento que no solo lo iba a colocar como figura del espectáculo, sino como alguien que se metió de lleno en la historia del país. Y ese momento llegó con Rojo Amanecer. Pero ojo, porque esto no fue cualquier película. Esto fue una jugada peligrosa, arriesgada y hasta incómoda para muchos. La cinta, dirigida por Jorge Fons, se convirtió en una de las películas más importantes del cine mexicano, pero también en una bomba que nadie quería que explotara. ¿Quién te dijo eso? Nachito. Mátame de una vez. Y aquí es donde Valentín se la rifó en serio, porque no solo participó, se metió como productor, puso dinero de su bolsa y prácticamente puso en juego su tranquilidad. Sí, así como lo oyes, no era un proyecto cualquiera, era una película que tocaba una herida abierta del país. La historia se desarrolla entre el 2 y 3 de octubre en Tlatelolco, una fecha que en México pesa, y pesa mucho. Ahí se retrata lo ocurrido cuando el ejército mexicano, bajo órdenes del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, arremetió contra estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Una noche que terminó con cientos de jóvenes desaparecidos. Una tragedia que durante años se quiso ocultar. Y lo más fuerte es que Rojo Amanecer fue la primera película que se atrevió a contar esa historia sin rodeos, sin maquillarla, sin suavizarla, así, directa. El elenco también estaba de lujo, con figuras como María Rojo, Héctor Bonilla y Eduardo Palomo, entre otros. Pero más allá de los nombres, lo importante era el mensaje. Y eso fue lo que realmente sacudió. El guión, que originalmente se llamaba Vengadas en el Cielo, estaba basado en testimonios reales de familias y sobrevivientes. O sea, no era invento, era memoria viva. Y fue el propio Valentín quien sugirió cambiarle el nombre a Rojo Amanecer, además de meterle dinero para que el proyecto no se quedara a medias. Porque sí, esa película estuvo a punto de no ver la luz. Y ahora viene la parte casi de película dentro de la película, porque todo se hizo en secreto. Literal. La filmación arrancó con apenas 26,000 pesos, una cantidad bajísima para lo que implicaba. Grabaron en un foro cerca del Estadio Azteca, casi escondidos, como si estuvieran haciendo algo prohibido. Y en cierto modo, lo estaban. Cuando terminaron de grabar, el material era tan delicado que Héctor Bonilla se llevó los rollos escondidos en la cajuela de su coche. Imagínate el nivel de tensión. Después, la película se reveló casi en secreto en los estudios Churubusco, y se editó en un espacio donde Valentín tenía oficina. Todo bajo perfil, sin hacer ruido. Pero aunque lograron terminarla, el problema apenas empezaba. Cuando la película llegó a manos de las autoridades, específicamente a radio, televisión y cinematografía, la dejaron enlatada. Y ese término, que suena hasta chistoso, en realidad era una forma elegante de censura. No la prohibían, pero tampoco la dejaban salir. La dejaban en pausa, en el limbo. 6 meses estuvo así, guardada, como si no existiera,
como si quisieran que la gente nunca viera lo que tenía que decir. Y ahí es donde uno se da cuenta. Valentín no solo hacía cine para entretener, también se atrevía a incomodar, a señalar, a contar lo que otros preferían callar. Y eso no cualquiera lo hace, porque mientras muchos cuidaban su carrera, él estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Y aunque esa decisión lo colocó en otro nivel, también lo metió en terrenos donde la fama ya no te protege de nada. Te están haciendo mucho daño. No, a mí no me hacen ningún daño. La razón de la censura llegó del Estado Mayor Presidencial, que se oponía a la exhibición de la película al considerar que el ejército mexicano había sido ofendido en la cinta al atribuírsele la barbarie. Sin embargo, se logró que el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, observara la película y autorizara su exhibición. La condición de este personaje maquiavélico era que se editaran 3 escenas donde aparecen o se hace mención de la participación de los soldados en la masacre. Valentín Trujillo aceptó. Sabiendo que la cinta había sido censurada, consideró que corría peligro y mandó el máster o el original a Estados Unidos para protegerla. Finalmente, el 17 de octubre de 1990, Rojo Amanecer se estrenó en una función especial en la Cineteca Nacional. En la corrida comercial, la respuesta fue muy positiva y logró permanecer en cartelera por 6 semanas, logrando recaudar en taquilla 726 millones de pesos de la época. Su costo total fue de 320,000 pesos y reunió a 370,846 asistentes. La película ganó 11 premios Ariel en 1990 en las categorías de Mejor Director, Actor, Actriz, Edición, Guión Original, Argumento Original, Música y Coactuación, y 4 Diosas de Plata en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actor. Años después, el magnate Carlos Slim habló con Valentín y Héctor Bonilla. Les dijo que quería la original, la película y los derechos, y compró la versión original de la cinta sin ediciones. Una vez entrada la década de los 90, Valentín Trujillo disminuyó drásticamente sus apariciones en películas, debido a que para ese entonces ya estaba más interesado en la producción, donde se mantuvo sumamente activo por el resto de sus días. No obstante, todavía realizó algunos papeles y apariciones en diferentes programas que le permitieron mantenerse vigente. ¿Qué le pasó? ¿Lo asaltaron? No, un pleito del pueblo. Detrás de las cámaras, Valentín Trujillo fue también un galán muy cotizado. Una de las conquistas de Trujillo fue la actriz, cantante y conductora Verónica Castro, a quien conoció a finales de los años 70, cuando fue el auge de las fotonovelas, que eran historias de amor contadas por medio de fotografías, con los galanes y actrices que comenzaban en el mundo del espectáculo y sobre todo en la televisión. Este romance no fue muy sonado, pero Valentín reconocería en una de las pocas entrevistas que dio que estuvo muy enamorado de la protagonista de Rosa Salvaje. Valentín era tan fotogénico que durante más de 10 años hizo fotonovelas, llegando a aparecer en más de 300 números. La cantante y actriz Lucía Méndez fue otra de sus conquistas, pero su relación no terminó de la mejor manera. En los años 70, Valentín Trujillo ya era un actor consagrado, mientras que Méndez estaba dando sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, ambos se enamoraron y el actor decidió que quería casarse con ella después de 3 años de noviazgo. Lucía Méndez le dijo que no se sentía lista para casarse, por lo que Valentín Trujillo decidió finalizar la relación. En una entrevista, Lucía Méndez contó que Valentín la retó y le dijo: «O te casas conmigo o me caso con otra». Ella respondió: «Pues cásate con otra», y él se casó con otra en 8 días. Finalmente, Valentín Trujillo se casó con la actriz Patricia María y estuvieron unidos por más de 20 años.
Ambos tuvieron 3 hijos, Valentín, Patricia y Rodrigo. El matrimonio concluyó en 1985. A ella la conoció muy joven, cuando trabajaba como edecán en el programa En Familia con Chabelo. Valentín pretendía a Patricia, pero ella sabía que él era novio de Lucía Méndez y no aceptó salir con él hasta que rompió su relación con la actriz. La invitó a comer a un restaurante que era propiedad de Andrés García, y el día de la cita, cuando acabaron de comer, Valentín no tenía dinero para pagar la cuenta y tuvo que ir a decirle a Andrés que le fiara la comida. Como Andrés era muy amigo suyo, aceptó, ya que no quería que Valentín quedara mal con la hermosa chica que había invitado. Se rumoraba que Maribel Guardia y Andrea García, hija de Andrés García, fueron 2 de las tantas infidelidades de Valentín. El actor se casó por segunda vez con Scarlett Álvarez, con quien procreó un hijo, llamado Carlos Valentino. El actor tenía viviendo con él a sus 3 hijos del matrimonio anterior, pero cuando se casó de nuevo, sus hijos se fueron a vivir con su mamá. Valentín Trujillo y Victoria Rufo no fueron pareja más que en la pantalla chica, aunque los fans de ambos querían que lo fueran. En 1985, protagonizaron el melodrama televisivo Juana Iris, la telenovela de Televisa más exitosa de ese año. La conexión que tuvieron con los televidentes superó las expectativas que se tenían principalmente sobre la figura de Trujillo, pues a él no le gustaba trabajar en la pantalla chica. De hecho, detestaba las telenovelas porque no le agradaba ese sistema de rodaje, es decir, estar encerrado en un foro, usar apuntador y repetir tomas para varias cámaras. Sin embargo, aceptó participar, entre otras razones, por el cariño que le tenía a Rufo. Para ese momento, Valentín ya era una estrella. Junto a los hermanos Almada, era el imán de taquilla del cine mexicano. A sus 34 años, tenía una carrera sólida, consolidada y blindada contra escándalos. Tampoco le agradaba ser centro de chismes ni rumores, sobre todo después del noviazgo que sostuvo con Lucía Méndez algunos años atrás. No huele mal. Con esa imagen de actor serio, maduro y ajeno a polémicas, debutó en televisión para acompañar en los créditos estelares a su amiga Victoria, quien un año antes había iniciado con el pie derecho su camino a la fama como reina de las telenovelas. Se dice que al inicio la relación entre Valentín y Victoria no fue muy buena, porque se iba a poner en primer lugar el nombre de Victoria Rufo y en segundo, como coprotagónico, el de él. Fueron 180 capítulos y a Trujillo no le quedaron ganas de hacer otra telenovela. Sobre lo que tanto amaba, el cine, hay un testimonio de él de lo que pensaba y sentía por el oficio que le dio gloria y satisfacciones para el que vivió. Es cierto que el cine es un negocio muy difícil, por eso es importante que se nos permita competir. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchas películas que han dejado muchos premios, lo que confirma la idea de que cuando el público va, es buen negocio. Mal negocio es cuando no se da la oportunidad y el público no va. A mí, en particular, y aunque lo cuestionan mucho algunos críticos, no me interesa hacer cine para mis amigos, para que solamente lo vean y aplaudan ellos. No. A mí lo que me interesa es hacer cine para que llegue a las pantallas y el gran público sea el que se conmueva, se divierta y entretenga. Para eso pongo todo mi empeño, y juzgando por los resultados de taquilla e incluso por los premios que he recibido, me deja satisfecho. Valentín nunca dudó de que se iba a consagrar al cine. Según él, no había otra cosa a la que se pudiera dedicar porque toda su vida había estado en esa industria, en ese arte. Incluso llegó a decir que el día que se despidiera de este mundo iba a ser filmando. Y así fue, porque estaba trabajando en un guión de una película que tenía como título provisional Desde la cárcel, una historia que aborda el tema de mujeres en prisión. El proyecto era interesante y ambicioso, ya que el actor, guionista, director y productor dedicó muchísimo tiempo a entrevistar a gente y hacer investigación. Comenzó su trabajo muchos años atrás, en plena decadencia del cine mexicano,
cuando predominaba el cine de ficheras y las sexicomedias. Desde la cárcel era algo muy distinto a Capadocia, la serie televisiva producida por Argos en colaboración con el canal de paga HBO. La película que pensaba Valentín era algo más fuerte, algo que no se había visto. En este proyecto estaba todo lo que Trujillo había aprendido durante toda su vida en el cine, y seguramente habría sido una película extraordinaria. Sus hermanos Raúl y Gilberto, así como su hijo Rodrigo, continuarían con la obra que dejó inconclusa el cineasta. Se rumoró que en los últimos años de vida del actor tenía Parkinson. Sin embargo, Scarlett Álvarez lo desmintió, aunque sí reconoció que tenía un problema de ansiedad, ya que era muy nervioso. Merecía que la vida le devolviera todo lo que le quitó cuando vivía mi padre. En una ocasión, ocurrió un hecho en el que hubo un accidente de un helicóptero que se estrelló en un cerro. En él viajaban varias personas, 2 de ellas fallecieron. Uno fue el piloto y el otro un hombre llamado Valentín Trujillo. El actor se encontraba en su casa, en Coyoacán, en la Ciudad de México, viendo la televisión cuando dieron la noticia, y comenzó a recibir llamadas de sus familiares, preguntando por su salud y su situación, ya que algunos noticieros habían dado la falsa noticia de su deceso. El cineasta tuvo que desmentir la noticia, ya que había familiares y amigos que incluso le estaban mandando el pésame a la familia. Como todos los días, el 3 de mayo de 2006, Valentín se fue a acostar temprano. Minutos antes, había platicado con Scarlett sobre las actividades del día siguiente. Llevarían al pequeño al kinder. Scarlett se levantó muy temprano, se arregló y comenzó a hablarle a Valentín, que permanecía sin moverse. Luego lo empezó a mover para que se despertara y se arreglara, ya que tenían que llevar al niño a la escuela. Cuando vio que no le hacía caso, le quitó la cobija y le habló, pero no contestaba. Se le acercó y le tocó el rostro. Estaba muy frío. Lo movió, pero no hubo reacción. Vio que no respiraba. Entonces comenzó a llorar. No sabía qué hacer, hasta que pudo salir del shock y llamó a sus familiares, quienes acudieron a los pocos minutos y llamaron a los paramédicos, quienes llegaron acompañados por la policía. Valentín Trujillo no presentaba signos de vida. Había dejado de existir durante la madrugada, a los 55 años, de un paro cardíaco, según lo asentó un médico. Sus restos fueron velados y posteriormente cremados en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Estuvo acompañado por sus familiares, amigos y colegas. Sus restos cremados fueron depositados en una cripta en el Pedregal, en la Ciudad de México. En septiembre de 2015, una revista de espectáculos entrevistó a la viuda de Valentín Trujillo, Scarlett Alvarado, quien dijo que el hijo que tuvieron ella y Valentín, en ese tiempo de 12 años, tenía un don para la pintura. Para ayudar a su mamá, el pequeño vendía cuadros en la calle y en el Parque Mérida de la Ciudad de México. Esto, en razón de que lo poco que le había dejado su esposo como herencia se había agotado. Es un gran artista. Pinta desde chiquito y como a todos les gustan sus obras, estuvimos varias horas vendiendo sus pinturas. Tiene óleos y pasteles, pero él toma esa actividad como pasatiempo. Nunca lo ha estudiado, reveló la viuda. Meses antes, unos reporteros habían encontrado a Scarlett en cantinas y en lugares para adultos, cantando. Según comentó, la herencia que le había dejado Valentín se había terminado, y tuvo necesidad de hacer lo que fuera para sacar adelante a su hijo. Con el dinero que le dejaron puso un restaurante, pero al poco tiempo quebró. Además, sus suegros le habían suspendido la ayuda que le daban para su nieto. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro. Los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito. ¡Hasta la próxima!